Nos encontramos hoy para comentar un texto de José Vasconcelos, publicado en 1924, nominado La revolución de la energía, los ciclos de la fuerza, el cambio y la existencia. Y bueno, sin más, pues le daré paso al profesor Uri. Sí, muchas gracias. Este texto, por supuesto, en extensión casi mínimo, diríamos, pero bastante sugerente en cuanto a que Vasconcelos propone, y me parece que por eso la importancia de este opúsculo, ¿no? La revolución de la energía como definitoria del concepto vida y los ciclos de la fuerza, el cambio y la existencia como constitutivos no solamente de la naturaleza o el concepto de naturaleza o el cosmos, ¿no? Sino también en este caso, del ritmo, del propio ritmo vital. El sentido que le da Vasconcelos es propiamente humano, ¿no? Sin caer, por supuesto, en un antropocentrismo, y esto es algo muy, muy notable. La otra cuestión, y que bueno, convierte este texto quizá en uno de los pocos textos de metafísica en México, que son críticos o que por lo menos tienen una conclusión crítica, no solamente con lo que se propone, sino también con, digamos, conclusiones de tipo metafísico, ontológico, que en ese momento, en el momento en el que aparece el libro, en 1924, pues están en boga en México, ¿no? De alguna manera esta cuestión la va a abordar Vasconcelos posteriormente en otros libros como el Tratado de Metafísica, que se va a publicar hasta el 29, en 1929, cuando él es candidato a la presidencia. Bueno, 5 años antes, pues ya está abordando esta cuestión. ¿Qué es lo más rescatable, diríamos, que sería de la primera parte de este texto, de este opúsculo? Bueno, me gustaría citar ahí a Vasconcelos, porque, bueno, él lo señala. Dice, podemos entonces imaginar la mecánica universal obedeciendo a las tres líneas fundamentales, es decir, como un constitutivo triádico, que es al que él apunta, de todos sus movimientos. Primero, la recta, que es la ley de los procesos que se verifican sin solución de continuidad y sirve para explicar el movimiento de la materia dentro de los límites reducidos de una observación directa. Segundo, el círculo, o en general la curva esférica, indispensable para definir los procesos cósmicos y la relación de los cuerpos desde puntos de vista inmensos. Y en tercer término tenemos que considerar el movimiento que rompe o tiende a romper la monotonía esférica, es decir, el acto repetición, para realizar el acto creación, que es el impulso rebelde que interrumpe la continuidad y se levanta en espiral misteriosa. Si recta, esfera y espiral como constitutivos geométricos de la cuestión cíclica, cósmico natural humana, ¿no? O de la conciencia, como él también lo señala. Comienza este texto apuntando cuestiones que pues hoy en día la ciencia cognitiva ya los da por hecho, ¿no? Y un hecho comprobadísimo no solamente de manera empírica, ¿no? Sino también por experimentos en laboratorio, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la repetida aparición de cambios bruscos, reversiones o escapes o revoluciones de fuerza en el dinamismo, la limitación que tiene toda entidad, vamos a decirlo, toda entidad, en su forma, es decir, la forma como limitante eh, y que, bueno, Vasconcelos nos dice, nos recorta y nos vuelve finitos. También el punto de limitación terrestre, que es propiamente el cuerpo, y cito a Vasconcelos como un aislador que limita nuestra atención y la circunscribe a las analogías terrestres. Eh, y bueno, esto en oposición, por supuesto, al plano de lo infinito, pero de lo infinito no en el sentido idealista, porque no habría que decirlo, ¿no? Puede ser infinito como inconmensurabilidad o también como una suerte de despeje en el vacío, ¿no? Más bien, lo que retoma aquí Vasconcelos es la definición que está en boga en ese momento, que es la einsteiniana, también, por supuesto, la formulada desde la tradición de Newton, y que viene a decir
que lo importante es que la mente no puede concebir sino dentro de ciertas dimensiones y ciertas formas. Lo que tiene de más profundo en el caso de la teoría einsteiniana para el fin metafísico es que demuestra el convencionalismo de las medidas, cosa que Kant ya había hecho. Pero a Kant, pues por supuesto, Vasconcelos le atribuye un espíritu analítico bastante limitado para pues atisbar esta cuestión, ¿no? Y de aporte de la relatividad para el fin metafísico sería la circunstancia de que se puede carecer de límites y sin embargo ser finito. Y que bueno, esto viene a ser un agregado de lo que es lo infinito, ¿no? No es solamente lo ilimitado, como decía, es decir, lo inconmensurable, ni consiste solamente de ausencias de dimensiones, es decir, la nulidad, sino que más bien podría ser considerado el infinito como la trascendencia de las dimensiones, es decir, en un sentido espacial. Es decir, algo que está, y cito a Vasconcelos, detrás, dentro y fuera de la sustancia mensurable que perciben nuestros sentidos, imagina nuestra mente, es decir, la limitante de la forma cuerpo, ¿no? Eh, que bueno, correspondería al tercer estadio, ¿no? Que está envuelto, nos dice Vasconcelos, también en la contradicción propia de lo que es generado por esto que llamamos la vida. ¿De dónde surge la vida? Pues de un dinamismo químico-biológico, por supuesto, pero que entra en contradicción misma con ese propio dinamismo. Puede ser causalista en el sentido de que una cosa explica un efecto, como regido por leyes físicas o bioquímicas. Para el caso de la revolución de la energía que podemos considerar en el principio vitalista, no sería así, sino sería más bien un salto brusco, un cambio completamente no solamente en la concepción, sino en la dimensión de lo que significa la energía. La energía como una constante, eso sí, que es un principio universal, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido, Vasconcelos nos señala que la verdad es que lejos de repetir el proceso dinámico ordinario, la célula da origen a un nuevo orden de movimiento, que al desarrollarse constituimos eso que llamamos vida, que bueno, viene a dar con la definición de la revolución de la energía, por eso el nombre de este opúsculo, ¿no? Son ciclos de fuerza, cambio y de existencia que deben trascender también la propia existencia. Y volviendo, pues, por supuesto, a su diéresis histriádica, la dirección, pues, apuntaría no solamente a la cuestión de la limitante en la forma cuerpo o la materia, sino también al constitutivo, por supuesto, bioquímico, natural, pero más allá de eso y del ético, estaría ubicada en la parte estética, ¿no? Eh, Inclusive todavía más allá de la moral, que es una reflexión bastante interesante, ¿no? Que incluye dentro de este ensayo metafísico Vasconcelos. Es decir, el poder de transformar el movimiento recibido, que es lo que distingue la nueva serie de existencias de las simples existencias cósmicas y esto que llamamos, por supuesto, la revolución de la energía y su cambio de sentido, es decir, de dirección, en lo que fija el comienzo de un ciclo dinámico dotado de una nueva ley. Para Vasconcelos no serían nada más, por supuesto, las leyes físicas, ¿no? Que rigen esta cuestión de la ley de la energía, ya en un sentido newtoniano o einsteiniano, sino la posición relativa de esto, de la reversión, de la reversión dinámica, que no cambia de naturaleza, pero que da ese salto brusco. Y bueno, que por supuesto permitiría la trascendencia. En este sentido también se vislumbra el concepto de conciencia como parte de esto, ¿no? Un punto de encuentro entre estos dos mundos, el mundo de la energía física, al cual nos asomamos con las funciones de todos los sentidos. Estoy pensando en que, bueno, aquí Vasconcelos se referiría a los procesos básicamente cerebrales, y el mundo de la energía divina, que adivinamos con nuestro sentido de belleza por medio del juicio estético. El juicio estético, bueno, concepto pues, que nos repetiría Kant, pero que para Vasconcelos pues, se trataría de algo
muchísimo más allá del juicio estético, ¿no? Que es un plano de trascendencia también, ¿no? De espiral, ¿no? De ascendencia en espiral. Y que bueno, Vasconcelos 4 años después va a desarrollarlo en lógica orgánica. Y bueno, yo con esto cerraría mi primera intervención y daría la palabra al Perfecto. doctor Pizzi. Perfecto, estimado Uri. Excelente, excelente reflexión. Me parece muy sugerente los puntos que vas integrando. También rescato esto que has mencionado sobre la tingencia que existe en los procesos o los ciclos abióticos y los ciclos bióticos, ¿no? Que son fundamentales en este texto de la revolución de la energía. El segundo, estos ciclos bióticos pues tienen en tres campos, ¿no? El material, el intelectual y el estético, como bien has mencionado. Me parece sumamente sugerente cómo el mismo Vasconcelos afirma que la observación experimental está limitada por un espacio convencional, un tiempo relativo y por zonas limitadas de percepción. Por lo mismo, el pensador mexicano considera que por encima de los hechos, a veces no se llega a penetrar en sus leyes más íntimas, ¿verdad? Eh, es decir, no se llega a descubrir los procesos esenciales por los cuales se va desarrollando este tipo de operaciones. Y por lo cual, pues se debe tener en cuenta no solamente un solo orden, sino también aquellas zonas de existencia que van codeterminando el mundo, ¿verdad? Por eso, el mismo Vasconcelos afirma que la revolución de la fuerza es sumamente importante porque va ligado a los procesos que bien hemos mencionado. También el propio Vasconcelos afirma que usa la palabra revolución para indicar un cambio de sentido de la trayectoria de la energía, cambio en que, como ya bien ha mencionado el profesor Uri, la línea del movimiento no se quiebra, ni se desvía, ni se interrumpe, ni se detiene, sino que vuelve sobre sí misma, ¿verdad? Para Vasconcelos, por ende, la experiencia nos revela una ley, que el total de la energía es constante. Este dato es fundamental. Lo mismo dentro de la hipótesis, dice el pensador mexicano, de la hipótesis euclidia, que en la no euclidia, ¿verdad? Y bueno, con esto yo finalizaré mi primera intervención y le daré paso al profesor Lee para que comente la segunda parte. Sí, muchas gracias. También es fundamental señalar aquí eh, una, una distinción muy precisa de Vasconcelos en torno a la ley del ciclo metafísico. Bueno, que él considera el ciclo metafísico como parte de una ley de la belleza, es integrado a al plano de la trascendencia estética, ¿no? Sino esta cuestión del proceso de creación indefinida de formas autónomas, que parece, pues, no escindirse del hecho de la materia, de la física, porque pues, pertenece a ella. Por ejemplo, y él señala, ¿no? La revolución del dinamismo atómico, que permite, por supuesto, los ciclos de la vida o los ciclos vitales, y cualquier constitutivo, tanto biótico en la naturaleza, es decir, correspondería al segundo ciclo, sino que esta misma, eh, eh, más que permanecer inmóvil, se queda en la propia causa. Es decir, eh, las, las leyes físicas no son ultrafísicas, como señalas, se quedarían en un plano meramente causístico, es decir, en el de causa-efecto, porque el efecto se explica a partir de la causa. Ese plano energético o de cambios de ciclos de, de fuerza, de dinamismo y existencia físicos que se podrían resolver en los conceptos físicos de repetición y variación. Bueno, son propios de eso, ¿no? De ese primer ciclo de la materia. La diferencia es que en el plano de la trascendencia estética, pues ya se encuentra la resolución, dice él, a todos estos ciclos, ¿no? Es decir, a diferencia de la abstracción que reduce lo expresado, la síntesis lo aumenta. Y bueno, pone como ejemplo lo sensual que busca resolver una célula en otra célula para acrecentar la vida, la voluntad, ¿no? Que es la que desea expandirse sin límites para poseerlo todo, y cambiar de ritmo y obediente a fines de poder y de goce, y el afán estético que se disgusta del poder del sujeto y de la cosa y se deslumbra de belleza y quiere lo divino.
En este plano, pues ya que es propiamente metafísico, en donde se nota más claramente esta impronta de Vasconcelos, también aplicada al constitutivo sociológico, que es esta segunda parte del opúsculo, pues él hace bastantes deslindes que pues, también habría que discutir. Uno de ellos, que me parece sugerente, es el de la moral. Eh, Dice, la moral podría definirse como la estética de la conducta, la aparición de la influencia divina en la voluntad. La moral es voluntad, es decir, dinamismo finalista, pero en sus manifestaciones más puras la voluntad se despersonaliza y cambia de ritmo, se transforma y la moral se vuelve belleza. Eso es todo. Em, claro que por medio de la ética y de la moral, pues son como medios no fines, también va a insistir eso en lógica orgánica para llegar al juicio estético y sobre todo a la ley superior de la estética, que es amor en el corazón, belleza en los ojos y goce infinito en la conciencia. Claro, aplicado ya a la cuestión sociológica, como señalaba, pues va a deslindar los tres ciclos de la energía sucediéndose pues en las esferas antropológicas. Para él es claro, eh, haciendo una analogía con Comte, que existe un primer estadio que es el tipo guerrero, donde dominaban los intereses materiales, incapaces de una vida superior. Un segundo estadio que se podría denominarse, o periodo, que sería el intelectualista, que está regido más o menos por el cálculo egoísta, no solamente por el uso de la fuerza bruta o de la violencia, que fue el del primero, sino que va afirmando la superioridad del punto reflexivo sobre la fuerza bruta y triunfa la dinámica mental sobre la dinámica física. Segundo periodo al que, por supuesto, Vasconcelos estaría situando una buena parte de la historia de la humanidad, ¿no? Pero dice, por encima de esto, por supuesto, hay un estado muchísimo más alto, que sería el tercer periodo, que es el periodo estético. Y bueno, aquí notamos, por supuesto, el Vasconcelos optimista y un tanto utópico en este plano de las esferas antropológicas. Ahora bien, claro, corresponde a la propuesta metafísica que está llevando a cabo, ¿no? Que eso es lo sugerente de este opúsculo. Dice que en cada mundo, en realidad, es una ficción de las almas equivalentes precisamente a su grado de limitación. Es decir, no, el concepto de sociedad, desde el punto de vista sociológico, está errado porque no consideraría que se conforma de varios individuos y que lo que cuenta finalmente es el individuo y la trascendencia estética de cada individuo. Y bueno, en razón de eso, por supuesto, es que se debería trabajar a favor del colectivo, de la sociedad, porque la sociedad se entiende como esa integración o la constitución también de distintos individuos, ¿no? Es decir, está pensando más bien en los periodos de vida pluralística, ¿no? Que bueno, darían a las almas una oportunidad de que se liberten y escapen de un proceso eterno de emanaciones y de destrucciones pues, de sus formas limitadas, tanto en la materia, en, bueno, la parte cósmica, por supuesto, física, pero también en la parte biótica, como en la parte eh, de la conciencia, ¿no? Es decir, la parte subjetivista, propiamente antrópica. Em, yo quisiera concluir con dos cuestiones solamente, eh, que es la crítica a la irrealidad de la idea pura y bueno, la constitución mecánica que se formula en leyes específicas, que sería la unidad de la existencia en el concepto de energía, como ya señalaba en primera intervención, energía constante, que viene a ser una crítica contundente tanto a la visión dualista, ya en general la visión dualista de la filosofía, eh, en Occidente como en Oriente. Dos, que sería la energía como una en esencia,
y que no obedece a los mismos ritmos de movimiento en todas sus manifestaciones. Para obrar se organizan ciclos que siguen un orden terciario y que se pasa pues así de un ciclo por medio de revoluciones de la energía, ¿no? Es decir, la trascendencia de un ciclo depende de la revolución de la energía, en este caso la nuestra, de la vida, ¿no? O de la trascendencia de la vida. Y eso nos llevaría a la última, bueno, por supuesto, la resolución del ciclo de la espiral de la dinámica, la ley del movimiento, que ya no podría ser nada más meramente newtoniana o einsteiniana, sino estética, fundamentalmente estética, eh, y que no repite la causa y no es inmanente a la causa, sino que transforma y acrecienta la causa, es decir, la síntesis, que nos llevaría, por supuesto, a la 3, que es el desenvolvimiento de la energía por la parte triádica en el precepto divino de la Trinidad de la acción. Es decir, la transformación del valor y el sentido general de la existencia y el sentido de los ciclos antecedentes. Este es un punto con el que quisiera concluir. Y el último es uno que señala respecto a la constitución cósmica. Aquí voy a concluir con la cita. El hecho de que los astros tengan condiciones de temperamento y de ambiente distintos de la Tierra vendría a comprobar que la Tierra es una morada para espíritus envueltos en cuerpos como el humano y que los otros mundos son moradas de seres cuya vestimenta, cuya corporalidad es tan diversa de la nuestra, que quizás ni podríamos percibirla, pero son también almas en ejercicio, en preparación de divinidad, en etapas que nosotros ya pasamos o que todavía no hemos recorrido. Los mundos muertos, como la luna, están quizá habitados por nuestros inferiores, por los que vienen atrás en el proceso de divinización, en tanto que el sol y las estrellas serán morada de seres de una contextura espiritual tan firme que habitan en el fuego y aprovechan la luz extrema para penetrar los misterios del universo. Pero los de las estrellas, los de los planetas y los de los satélites, todos somos de la misma familia inferior, porque nos hallamos contenidos en límites y aún no llegamos a la existencia sin fin o atélesis, que es lo que caracteriza el ciclo de fuerza que está más allá del nuestro. Bueno, yo con eso concluiría eh, y le cedo la palabra al doctor Vitz. Muchas gracias, estimado Uri. Sumamente interesante estos apartados que has comentado. Yo solamente quería finalizar precisamente con la alusión que hace Vasconcelos sobre la energía como una esencia eh, que, sin embargo, no obedece a los mismos ritmos de aumento en todas sus manifestaciones, dado que, si bien podemos conceptualizarla en este sintagma, las morfologías pues implican atingencias, pero también discontinuidades internas que posibilitan deslindarlas en campos nociológicos diferentes, ¿verdad? También es sumamente interesante lo que has mencionado sobre ritmos, estas tres maneras de comprender la dinámica tanto de la fuerza como el cambio de la existencia, que hemos mencionado, triádica, material, intelectual y estética, pues también tiene su configuración no solo en el alma individual, sino también en el alma colectiva, ¿no? Lo que podríamos denominar una suerte de filosofía de la historia que pues tiene dominación procesual hacia un final específico, por lo que ha mencionado muy bien el profesor Uri sobre que la voluntad, si bien dinamismo finalista, también tiene otras implicaciones, ¿verdad? Y es muy, muy interesante esta apreciación de tanto de corte antropológico como de una suerte de filosofía de la historia, porque Vasconcelos está en confrontación con dos espectros políticos de la época, por lo cual el mismo pensador mexicano enuncia que no se debe evocar ni el individualismo egoísta, ¿no? Ni el fetichismo colectivista, ¿no? Reconoce la importancia del grupo, ¿no? Y reconoce la importancia del individuo y considera que debe haber una codeterminación, una articulación para entender y segregar ideas donde pues no haya interacción entre los individuos, ¿no? Casi casi una suerte de solipsismo, ¿no? O donde se considere la unidad como un todo continuo, ¿no? Sino más bien entender que a través de las morfologías complejas de la historia, pues es donde se debe
irá percibiendo, deslindando y comprendiendo la realidad misma, ¿no? Creo que eso también es un aporte sumamente importante y sugerente del mismo Vasconcelos. Bueno, sin más, con esto finalizamos la sesión y le agradecemos al profesor Uri por sus intervenciones.